Muy buenos días. El Banco Central del Paraguay dará a conocer los resultados del Producto Interno Bruto trimestral correspondiente al segundo trimestre del 2021. A cargo de la presentación estará Gustavo Koerner, director del Departamento de Estadística del Sector Real. Durante la presentación se podrán enviar preguntas, las cuales serán leídas y respondidas al final de la presentación. Dicho esto, Gustavo, si podrías pasarnos los resultados de las CNT. Muy buenos días a todos. Muchas gracias. Como dice el economista jefe, procedemos entonces a presentar los resultados del Producto Interno Bruto correspondiente al segundo trimestre del año 2021. Al respecto, los puntos que vamos a tocar son los principales resultados. Luego vamos a ver por el lado de la oferta, por el enfoque de la demanda, las conclusiones, las revisiones que habitualmente se hacen y unos resultados comparados con los países de la región. Al respecto, entonces, el Producto Interno Bruto en valores reales para el segundo trimestre del 2021 alcanza la tasa del 14.5% en este segundo trimestre. Este resultado contiene también un efecto base importante, ¿sí? Si es que consideramos la caída del 7.2% que se había dado en el mismo trimestre del año anterior, ¿verdad? Se puede observar una tasa menos negativa en el siguiente trimestre, volviéndose positiva ya en el cuarto, y esto también marcando un poco una recuperación vinculada seguramente a la mayor flexibilización de las restricciones sanitarias que se habían impuesto en su momento. Por su parte, el PIB sin agricultura y sin binacionales tuvo un crecimiento del 18% en términos interanuales. Al observar un poco en términos acumulados, el PIB total alcanza la tasa del 6.9%, mientras que el PIB sin agricultura y sin binacionales el 6.9%, ¿verdad? Como sabemos acá, en el 2020, la cuarentena total ha afectado a varios sectores, principalmente a los servicios y en especial a las actividades que imponían el distanciamiento social, entre ellos hoteles, restaurantes, servicios a los hogares, que dentro del servicio a los hogares, salud, educación, esparcimiento y servicios a las empresas. Pero esto es un poco lo que justifica, digamos, en alguna medida el repunte que se puede observar en este segundo trimestre. Al observar el comportamiento por el enfoque de la oferta, las actividades económicas con mayor incidencia positiva han sido, por ejemplo, los servicios, que han crecido a una tasa del 16.3%, también la manufactura 16.5%, las construcciones, la tasa más alta seguramente entre todos los sectores, que alcanza la tasa interanual del 34.8%. De la misma forma, la ganadería, forestal y pesca y minería, 18.7%. Sin embargo, los sectores de agricultura y electricidad y agua, como podemos ver, han sido los menos dinámicos, revelando caídas interanuales en el caso de la agricultura del 5.2% y electricidad y agua del 10.5%. Como decíamos, las construcciones, por ejemplo, han sido uno de los sectores que ha tenido una tasa más importante. Pero desde el punto de vista de los de mayor incidencia, hablamos de los servicios, que creció un 16.3%, comparada con una caída del 10.9% verificada en el mismo trimestre del año anterior. Los de mayor incidencia positiva fueron los servicios a los hogares, incluye salud, educación y esparcimiento, los restaurantes y hoteles, comercio, los servicios a las empresas, que incluye agencias de turismo, consultorías, publicidad, etcétera, y transporte. Asimismo, se observa también resultados favorables en telecomunicaciones, intermediación financiera y los servicios gubernamentales específicamente. En cuanto a la actividad de ganadería, que crece un 18.7%, esto está explicado por el mayor nivel de faenamiento de ganado bovino, porcino y de aves. Otros productos pecuarios también presentaron resultados positivos, no así, por ejemplo, el caso de producción de huevos. La explotación forestal, pesca y la minería también verificaron resultados interanuales positivos para el segundo trimestre
del 2021. Por el lado de la actividad manufacturera, hablamos de un crecimiento del 16.5%, luego de un 5% de crecimiento en el primer trimestre, mientras que en el segundo trimestre del 2020 la caída fue del 5.8%. El crecimiento se encuentra vinculado en gran medida al buen desempeño de los sectores de la ganadería y las construcciones, ¿verdad? El mejor desempeño en la producción de carnes, hablamos de molinerías y panaderías, bebidas y tabaco, productos químicos, cueros y calzado, textiles y prendas de vestir, ¿verdad? Productos metálicos también que están asociados, por ejemplo, a las construcciones, metales comunes y papel y productos de papel. Todo este crecimiento en alguna medida atenuado por variaciones negativas que se registraron en producción de aceites y productos lácteos. El sector de la construcción, que creció a una tasa del 34.8%, está influenciado por el mayor dinamismo observado en la ejecución de obras, tanto públicas como privadas. En este escenario se ha observado, por ejemplo, un importante crecimiento en la demanda de los principales insumos empleados por el sector, como cemento y varilla. El resultado del trimestre también ha tenido un aporte importante de los impuestos a los productos. Estamos hablando acá de datos relacionados al impuesto del IVA, al impuesto selectivo al consumo, aranceles aduaneros. También hay que destacar, obviamente, que este ha sido un sector que ha tenido, digamos, una caída importante en el segundo trimestre del año 2020. El sector de electricidad y agua, que incluye las binacionales, ha observado una disminución interanual del 10.5%. La generación de energía eléctrica de las binacionales sigue siendo explicada por el reducido caudal hídrico del río Paraná en este caso. Acá podemos ver un poco digamos, la estructura del PIB por el lado de la oferta. Destacábamos que el comercio y servicios son los más importantes, con el 48.6% de participación. Le sigue la manufactura, próximo al 20%. Luego hablamos ya de agricultura, con el 8.1%, construcciones, impuestos a los productos. Como decíamos, las mayores incidencias positivas se dan en los servicios, que aportan 7.8 puntos porcentuales de los 14.5, seguido en este caso de la manufactura 3.2, construcciones, impuestos 2.3, 1.8 y ganadería forestal, pesca y minería 0.6. Mientras tanto, electricidad y agua con la mayor incidencia negativa 0.7, mientras que agricultura disminuye un 0.5%. En este punto también se hace necesario recordar un poco lo que tiene que ver con los sectores de la ganadería, ¿verdad? Nosotros disponemos nuevos datos del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Ha registrado en este caso una disminución del 5.2%, y esto por los menores niveles de producción de soja acompañados de otros rubros agrícolas como maíz, trigo y caña de azúcar, ¿verdad? No obstante, estos resultados han sido también atenuados por variaciones positivas registradas en productos de mandioca y tubérculos. Ahora sí vemos un poco el comportamiento de las actividades, en este caso las más importantes, algunos de los insumos que utilizamos nosotros. Vemos, por ejemplo, que desde el punto de vista de las construcciones, las ventas de cemento nacional e importado, vemos que para este periodo, en el segundo trimestre, hay una tasa interanual nuevamente del 19.8% positivo. Podemos observar que si bien la producción nacional ha ido disminuyendo, esto ha sido compensado, digamos, por el incremento de las importaciones, y esto, digamos, que provoca o lleva al indicador de la construcción en estos niveles. Aquí podemos ver también datos relacionados a faenamiento de ganado vacuno. El faenamiento de ganado vacuno, prácticamente con crecimientos interanuales de manera consecutiva, por cuarto trimestre consecutivo, alcanza la tasa del 32.7% de crecimiento,
vemos que este resultado está muy influenciado principalmente por las exportaciones, o sea, los envíos de carne al exterior. Mientras tanto, el destinado a consumo local se mantiene relativamente estable, incluso con una leve caída en el segundo trimestre del 2021. En cuanto al comportamiento de la producción de energía, prácticamente ya desde el año 2018 se vienen notando comportamientos negativos. Ha sido muy negativo en el año 2019. A pesar de ello, hemos continuado con caídas en este periodo y en el segundo trimestre del 2021 alcanza una tasa del 12.9% negativo. En términos acumulados, el PIB total alcanza la tasa del 6.9%, sin agricultura y sin binacionales, como vimos, dos de los sectores que están presentando tasas negativas. El crecimiento alcanza los 9.8%. Como vimos también, este resultado está muy influenciado por el comportamiento de los servicios, que crecen un 8.1%, las manufacturas 10.4%, construcciones 23.6%, ganadería, forestal, pesca y minería 14.2% y impuestos a los productos un 12.2%. La estructura es muy similar a la que vimos anteriormente, en donde comercio y servicios es el principal, seguido de agricultura, seguido de manufactura, luego agricultura, la mayor incidencia en los servicios, seguido de construcciones, en este caso manufactura, impuestos, ganadería, forestal, pesca. En el caso de los servicios, un 3.8 puntos porcentuales sobre el 6.9. Construcciones y manufactura 1.5, 1.9, impuestos 0.8 y ganadería, forestal, pesca y minería 0.4. La agricultura con la mayor incidencia negativa en términos acumulados, 0.1 puntos porcentuales, perdón, 1 punto porcentual, y electricidad y agua 0.6 puntos porcentuales. Desde el enfoque de la demanda, vemos que básicamente por las perspectivas del gasto, ¿verdad? El crecimiento del PIB fue sostenido por la demanda interna, aproximadamente o en el orden del 16.7% de incremento interanual. Entre los principales componentes de la demanda interna se destaca el aumento interanual del 54% de la formación bruta de capital fijo y el aumento del consumo total del 9% en este caso, ¿verdad? La formación bruta de capital fijo, que ha registrado un crecimiento del 44.2% respecto al mismo trimestre del 2020, que había presentado una disminución del 2.5%. Este desempeño está influenciado principalmente por mayor nivel de las construcciones, como vimos, ¿verdad? Y las inversiones en maquinarias y equipos. Al desagregar también el consumo total, se ha observado un consumo privado que ha registrado una variación interanual positiva del 9.7%, debido fundamentalmente al aumento de los gastos en servicios, especialmente los relacionados a servicios, los hogares, restaurantes y hoteles, telecomunicaciones y transporte. En bienes no durables, principalmente alimentos y bebidas, artículos personales y combustibles, y en menor medida el consumo de bienes durables. Eso es si es que nosotros, por ejemplo, descomponemos después, ¿verdad? Acá podemos ver también que el consumo del gobierno ha presentado un crecimiento del 5.6% en términos interanuales. Por el lado de las exportaciones y las importaciones, con crecimientos importantes. Recordemos que en el mismo trimestre del año anterior las exportaciones disminuyeron un 23.3% y ahora están revelando una tasa de crecimiento del 29.6%. Este 26.9% es un resultado, digamos, explicado por el aumento de los envíos de maquinaria y equipo que están vinculados a las reexportaciones. Inciden también la carne bovina y servicios de transformación de maquila, productos de maquila, uno de los productos que más ha crecido. Y seguramente en menor medida, en este caso, pues estamos hablando en términos constantes, ¿verdad? De los envíos de soja en grano y sus derivados que también tienen comportamientos positivos, pero menores en este caso, ¿verdad?
Por otro lado, también se han observado caída en ventas de energía eléctrica y servicios de transporte, por ejemplo, relacionados con las importaciones de bienes y servicios que tuvieron un crecimiento interanual del 42.1% en valores constantes, siendo la mayor incidencia positiva maquinarias, equipos, vehículos automotores, combustibles y lubricantes. Dentro de los servicios destaca la mayor dinámica de transporte, servicios de fletes adquiridos por paraguayos en el exterior, ¿verdad? Estos revela un poco los principales resultados por el lado de la demanda. En cuanto a la participación, vemos el consumo privado, el más importante, con el 62.5%, seguido de la formación bruta de capital fijo del 22%, el 11.6% al consumo público. Las mayores incidencias se dan en la formación bruta de capital, 8.5 puntos porcentuales del 14.5, el consumo privado 6.3, el consumo público 0.7 y la incidencia negativa de las exportaciones netas por mayores importaciones en este caso, que revela una incidencia de 1.1 puntos porcentuales negativos en el 14.5. ¿Sí? Aquí vemos, por ejemplo, al desagregar el consumo privado, el comportamiento que viene mostrando. Vemos justamente que el segundo trimestre del año anterior ha sido el trimestre más afectado por las condiciones de la pandemia, impulsadas por la pandemia específicamente. Se ha venido recuperando. En este trimestre ya la tasa alcanza un crecimiento del 9.7%, más explicado por el comportamiento de los servicios. Dentro de los servicios tenemos transporte, viajes, turismo, combustibles, lubricantes, que aumentan en línea también con la demanda de la economía en este trimestre. Tenemos también los bienes no durables, que son alimentos, bebidas, combustibles, los semidurables, que son textiles, prendas de vestir, cuero, calzado, papel y productos de papel, y los productos durables, ¿verdad?, que son equipamiento para el hogar, principalmente electrodomésticos. En cuanto a la formación bruta de capital, que también viene mostrando incrementos ya desde el tercer trimestre del año pasado, muestra una tasa importante del 44.2%. Obviamente se está comparando también contra una caída del mismo trimestre del año anterior. Aquí vemos que las construcciones han sido las que inciden con mayor fuerza, seguida de maquinarias, equipos y vehículos automotores y productos metálicos y otros. Aquí podemos ver, por ejemplo, el comportamiento de las exportaciones de bienes y servicios. En este caso, la variación interanual alcanza los 29.6% de incremento luego de varios trimestres con caídas. En el caso de las exportaciones de soja, podemos ver que en el segundo trimestre alcanzó las 2.242.392 toneladas de soja. Esto representa en términos interanuales un crecimiento del 2.1%. Por otro lado, también productos derivados como aceite de soja y harina de soja presentaron incrementos. En este caso, el aceite con una variación interanual del 2.3% y la harina de soja 8.1%. Las exportaciones de energía, lo que veíamos también un poco al comienzo, una desaceleración fuerte. Los niveles están muy reducidos y la variación interanual para este trimestre es del 24.6% negativo. En cuanto a la carne, uno de los productos que sí está impulsando principalmente, eso se puede ver en su incidencia dentro del sector industrial, presenta para este segundo trimestre un crecimiento interanual del 56.2%, que es muy importante.
En cuanto a las importaciones de bienes y servicios, estas presentaron un crecimiento del 42.1% en términos interanuales, que se recupera luego también de varios trimestres que han presentado caídas. Otros indicadores importantes son los relacionados a combustibles y lubricantes desde el punto de vista de las importaciones, en donde la tasa interanual alcanza un crecimiento del 21.6% para el segundo trimestre del 2021. En términos acumulados, podemos ver que en este caso el consumo total alcanza la tasa del 3.9%, esto influenciado por el consumo privado con una tasa del 4.5%, el consumo de gobierno crece un 0.7%, la formación bruta de capital que crece un 27.5% en términos acumulados, donde el consumo la formación bruta de capital fijo crece un 28.2%, las exportaciones en este caso crecen en términos acumulados 7.7% y las importaciones lo hacen a un 15.5%. Y como vimos, el PIB acumula un crecimiento al segundo trimestre del 6.9%. En cuanto a la estructura por el lado de la demanda, vemos la participación del consumo privado seguido de la formación bruta de capital fijo, entre los más importantes, donde la incidencia de la formación bruta de capital en términos acumulados fue del 5.7 puntos porcentuales, el consumo privado un 2.8, el consumo de gobierno un 0.1 y una incidencia negativa en términos acumulados de las exportaciones netas del 1.7%. Dejamos aquí un poco como conclusiones los elementos principales que ya hemos mencionado relacionados al crecimiento del PIB total en su conjunto, en donde se destaca básicamente el crecimiento de las manufacturas, el crecimiento de los servicios, el crecimiento de la ganadería, que tiene su incidencia positiva dentro de las manufacturas, el crecimiento de las construcciones, que también tiene su incidencia dentro de las manufacturas. Y por supuesto, los dos sectores como agricultura y electricidad, que tienen un dinamismo con tasas negativas en este periodo, y los servicios que son, digamos, los que tienen la mayor incidencia, que verifican un efecto estadístico favorable por la menor base de comparación. Y en este caso con un crecimiento del 16.3%, acumulando así un crecimiento del 8.1% en el primer trimestre, en el segundo trimestre del 2021. Al respecto, también todo lo que tiene que ver con la perspectiva del gasto, el consumo privado que acabamos de hablar, la formación bruta de capital y las exportaciones netas. Respecto a las revisiones, bueno, es importante señalar acá que tenemos algunos cambios que se presentan sobre todo para los datos desde el año 2020. Estos cambios se deben a la disponibilidad de nuevos datos, entre ellos, por ejemplo, los datos del Ministerio de Agricultura y Ganadería sobre el cierre de la zafra 2021, con impactos en rubros como la soja, que se registran, como ustedes saben, en trabajos en curso, y también nuevos datos de maíz y trigo, ¿verdad? También tenemos nuevos datos relacionados a los impuestos a los productos. Los cambios son pequeños, en este caso hay variaciones en todos los trimestres, tanto para la variación interanual como para la acumulada. Sin embargo, en términos acumulados, estos cambios fueron en el margen, digamos en decimales, y cierran igualmente en 0.6%, digamos, la tasa acumulada. Respecto a los resultados en la región, aquí podemos ver un poco ordenados por los mayores crecimientos que han experimentado el segundo trimestre de países en la región. En términos interanuales destaca Perú, por ejemplo, un crecimiento del 41.9%, seguido de Chile, Argentina y Colombia, 18.1, 17.9, 17.6 para Colombia. Paraguay se ubica
con un crecimiento interanual del 14.5%, seguido de Brasil y Uruguay en este caso, ¿verdad? En términos acumulados también destaca Perú con un 20.9%, Argentina lo hace un 10.3%, Colombia 8.8%, igual que Chile, Paraguay con un crecimiento del 6.9%, Brasil 6.4% y Uruguay 3.8%. Sobre este punto también es importante significar de que las mayores tasas que se dan en estos países, también hay que considerar que también se dieron tasas muy negativas en el mismo trimestre del año anterior. En el caso de países como Argentina, por ejemplo, que crecen un 17.9%, había caído un 19% en términos interanuales en el mismo trimestre del año anterior, ¿verdad? Un país que muestra un crecimiento pronunciado es Perú, con el 41.9%, como vimos en la lámina anterior, había experimentado una disminución del 29.9%. Y una situación muy similar para prácticamente todos los países, en donde Paraguay ha sido el que ha revelado la menor tasa de caída en este caso. Y en consecuencia, eso se está viendo afectado también en los resultados del segundo trimestre del año 2021, tanto para los resultados interanuales como los acumulados. Hasta aquí la presentación. Muchas gracias.